sirve aún cuando estés desalentado. Recordemos que esto va dentro del contexto del una vez que el profeta Elías viene de tener esta batalla, ¿ok? El cual Dios le había indicado contra los profetas de Baal, ¿sí? Y luego de eso vino que Elías huía. Entonces, lo pongo en contexto rápidamente para que podamos, ¿ok? Recordemos que después de la muerte de los profetas de Baal, ¿ok? En el Monte Carmelo, esto está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, ¿ok? Se podría pensar que la idolatría había sido removida de Israel luego de esto, pero Elías, nos damos cuenta que sí es cierto que ganó esa batalla porque Dios lo dirigió, pero había una guerra que todavía estaba en él, podríamos decirlo, porque recordemos que luego viene el rey Acab, van donde su mujer Jezabel, ok, le cuenta esto, y ahí es parte de lo que vamos a ir conversando, porque Elías tuvo miedo, se va, huye, ok, hacia el sur, específicamente es el monte Oreb, donde Moisés dice que ahí fue donde Moisés recibió las leyes de Dios, ok. La historia de hecho revela cómo se desanimó Elías a tal nivel de que quería morirse, lo vamos a leer en un momento más, ok. No quería comer, tenía autocompasión y toda la característica de lo que hoy la ciencia quizás llama una depresión, no tenía ganas de vivir. Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar viendo durante estos próximos minutos. Entonces, bueno, acá vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 5, dice, acá dio a Jezabel, todos están viendo, ¿cierto? Disculpen, entiendo que sí, hicimos una prueba previa y entiendo que todos están viendo. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Ok? Y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, enebro es un árbol, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Fíjense qué interesante las razones por las cuales Elías huye. La palabra nos deja ver que Elías huye, dice en el versículo 3, lo podemos ver acá, voy a por acá el lapicito. El versículo 3 dice las razones por las cuales Elías huye. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Pero luego, más adelante, dice que luego que se va en el camino, que va por ese desierto, que se siente solo, que la Biblia no lo describe, pero él empieza quizás a meditar lo que había ocurrido, como quizás a pesar de todo ese milagro que Dios hizo, del fuego que vino, ¿verdad? Porque recordemos que a través de Elías Dios hizo grandes milagros. Luego de caminar eso, dice, huye para salvar su vida. Pero pasado de ese camino, llega y se sienta. Creemos que Elías pudo haber meditado y dice, oh Jehová, quítame la vida. Es como un poco contradictorio esto, ¿verdad? Porque se va para salvar su vida y luego ya no quiere vivir. Eso nos llama un poco la atención de cómo muchas veces nosotros como personas, en medio de algunas situaciones, ¿ok? Después de que Dios nos pueda haber usado para ciertas cosas
o somos ministrados, ¿ok? O ministramos a otro, después de eso actuamos en función de alguna situación que nos pasa y luego durante el camino hicimos algo totalmente distinto a lo que habíamos dicho inicialmente. Entonces, partiendo de esto que acabamos de leer, vemos aquí, ¿ok? Que el Dios había usado a Elías en cosas extraordinarias. Esa es parte de lo que habíamos dicho, ¿ok? Dice que ¿ok? A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó. Aquí estamos viendo lo que pasó, ¿ok? Elías oró al Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel. Esto es lo que había hecho Elías previo a esta gran depresión que le vino, ¿ok? Dios de Israel, que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Elías le dijo al pueblo, oró en público que lo que estaba haciendo era dirigido por él. Estaba 100% convencido de eso. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Dios hace una oración y a su vez exclama delante del pueblo. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña y las piedras y el polvo, hasta lamió el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron con el rostro a tierra y exclamaron, Señor, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Aquí vemos cómo Dios hizo este tremendo milagro delante a través de Elías. Todo el pueblo lo vio, dice que todos cayeron en tierra. Elías pudo experimentar ese milagro. Ahora, ¿qué creen ustedes que pudo haber producido este desaliento en Elías? Y aquí me gustaría escucharlos un poco. ¿Qué opinan ustedes en este sentido? No sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hermano, le escuchamos bien, le Ah, ya. escuchamos bien. Solo estamos meditando. Ya. Sí, eso es parte, porque quizás nosotros como creyentes nos puede haber pasado, como en algún momento. A mí me gusta mucho el béisbol, ¿no? No es un deporte muy practicado acá, pero y siempre se dice que es muy fácil tomar decisiones después que pasan las cosas, como viendo el video ahí, oh, pero yo hubiese hecho esto, pero es que todo funciona en vivo, y en vivo se toman las decisiones y en vivo hacemos esto. Entonces, ¿qué creen ustedes que pudo haber causado esto? Es posible que, no sé si alguno tiene la mano levantada, Iván, no lo puedo ver. No, creo que todos están meditando todavía. Sí, Es difícil la pregunta porque, eh, claro, como decías tú, después de todo lo que Dios hizo a través de Elías, y ahora que Elías quiera morirse por una amenaza de muerte, como que contradictorio en primer lugar, pero bueno, yo creo que igual si uno lo mira de manera personal, uno también le pasa lo mismo, o sea, uno puede ver la mano de Dios obrando en la vida de uno y al día siguiente, por ejemplo, sentirse desanimado por alguna situación, que a lo mejor podría ser, llegar incluso a pensar que uno está loco de cómo actúa así, sabiendo quién Dios es, pero así, tener una respuesta exacta, a mí por lo menos todavía no la logro detectar. sí, gracias, hermano Iván. Y es algo que yo también meditaba, hermano. ¿Qué puede producir el desaliento? Porque en algún momento Dios nos ha usado en diferentes formas, no sé, algunos se han ganado, ok, para el Señor a alguien por quien lucharon tanto y luego orar, y esta persona creyó y, y hubo un gozo en un momento, porque seguro hubo un gozo en un momento cuando esto ocurrió,
Pero después de eso, quizá hay otras expectativas que es lo que yo considero. Hay expectativas que quizás nosotros tenemos después de que ocurren este tipo de cosas. Y creo que allí es Hermano, donde puede ocurrir la depresión en nosotros, en creer que herma- por el hecho de... ¿Alguien está diciendo algo? Disculpen. sí, hermano, a mí se me viene a la mente algo. Sí, adelante. Perdone, eh, perdone que le interrumpa, pero el innombrable, cuando ve que Dios le da a uno muchas, ¿cómo diríamos? Muchos regalos, porque no, a él no le gusta que los hijos de Dios estén aclamando a Dios. Y muchas veces también Dios permite que el enemigo nos toque para ver si seguimos adorando a Dios con la misma efusividad, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría, cuando lo tenemos a Él y cuando no lo tenemos a Él. Me viene a mí eso, no sé, porque si tiene eh, todo favorable de Dios, de pronto entra en una depresión, pues todos sabemos que hay factores en el ser humano, hablándolo desde el punto secular, en el que nos producen esa clase de trastornos que son a nivel físico, bajan las sustancias químicas que hay en el cerebro y se produce la depresión. Entonces, el enemigo ataca, la batalla es en la mente. Y se me viene a la mente que el innombrable tiene que ver en todo eso, pues viendo que Dios estaba favorable a él y Dios permite todo para ver si seguimos de igual manera con y sin. Sí, Amén. gracias, hermana Susana. Gracias. Sí, efectivamente hay una batalla en la mente. De hecho, el Señor nos dice que renovemos nuestra mente. En algunas clases anteriores que la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12. ¿Ok? Dice, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Ok? Que no nos conformemos a este mundo. Si usted lo busca, dice algo más o menos de esa manera. Entonces, sí, efectivamente, también va de la mano con las expectativas que pudiéramos tener nosotros. Esta es mi opinión. Yo creo que Elías esperaba que después del pueblo haberse postrado en tierra, dijera, sí, ¿sabes qué? Y ahora levantaremos de nuevo los altares y consagraremos nuestras vidas. Eso no ocurrió, no lo deja ver la Biblia. Aparentemente, el pueblo siguió haciendo de la suya. Vio ese milagro, entendió que el Señor era, el rey lo vio, todos lo vieron, pero quedó ahí. Entonces, eso es parte. Aquí no me quiere avanzar esto, pero avancé por acá. Ya va a avanzar. Ahí sí, dígame que no me avanza esto. Ahí, ya. Entonces, hermano, algo que pudiéramos rescatar de esto es que Dios, ¿ok? Nunca nos prometió que la vida sería fácil y que estaría libre de pruebas o tribulaciones. Como cristianos lo vamos a pasar, aún siendo instrumento de Dios, siendo ministro del Señor, vamos a pasar por situaciones difíciles, ¿ok? A veces nos vamos a desanimar, hermano, pero Dios, ¿ok? Ha prometido que nunca nos iba a abandonar, ¿ok? Que Él está con nosotros en todas las circunstancias, no como nosotros, a veces estamos en las buenas, a veces estamos en las malas, no, Dios está siempre, ¿ok? Así como el apóstol Pablo lo dice, ¿ok? El apóstol Pablo anticipa el desánimo y dice lo siguiente, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, perdón, por el mismo Cristo, nuestra consolación. El Señor está allí para consolarnos en esos momentos. O sea, si usted y yo estamos pasando por un momento como eso, después de haber visto un milagro de Dios, alguien que Dios sanó en su familia, cómo se convirtió alguien, se convirtió su suegra, su suegro, y ahora puede vivir hasta con ellos sin ningún tipo. Esos son milagros grandes que Dios hace, que se convierta su suegro y que viva con él a la vez, son cosas como similares a lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Ahora ustedes, luego dice también, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra.
Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Hermano, está hablando de nosotros. Nosotros, ok, vamos a tener aflicciones, pero también Dios nos da promesas. En Isaías 40:31 dice, en cambio, los que confíen en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas del águila, correrán, no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Entonces, es posible que estemos como este hombre que está allí, en el mar, en un banco. O sea, esa silla podrá ser muy cómoda, pero estar ahí con ese tipo de clima, con rayos y todo esto, realmente es para que nos preocupemos. Entonces, hermanos, si usted o yo podemos estar pasando por un desánimo, debemos saber que en algún momento esto es posible, que somos seres humanos, pero que al mismo tiempo también somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y que si tomamos la palabra, si buscamos del Señor, esta situación puede cambiar. Ahora bien, esto va de la mano con la otra. ¿Cómo es posible que después de una victoria venga un desánimo? Es posible. Es posible porque le ocurrió a Elías, le ha ocurrido a distintos hombres y mujeres, okay, tanto en la Biblia como personas que conocemos. Después de lograr grandes cosas, sienten que ya, o sea, no puedo seguir, no doy más, no doy más, y ya, terminó mi camino. Entonces, también la palabra nos insta, debemos actuar, hermanos, para bien, cueste lo que cueste. En ese caso, Jezabel, ¿qué hizo? Le mandó un mensajero a Elías diciéndole, mira, lo mismo que tú le hiciste a estos profetas de Baal, es lo mismo que tú. Y si esto no pasa, bueno, que me pase a mí, pero lo mismo es. Ahora, ella pudo haber mandado y matarlo de una vez, no lo hizo así. Generó una amenaza, hermano, una amenaza, la cual produjo en él una condición de huida. Entonces, hermanos, también podemos ver que el enemigo va a actuar así también, va a actuar amenazándonos en nuestra mente. Y allí es donde nosotros, hermanos, debemos estar súper atentos, ¿ok? Porque vemos que, ¿ok? Debemos también, dice la Biblia que, mira, los datos, ¿ok? De todo lo que Elías hizo en el Monte Carmelo fueron relatados con detalle a la reina súper despiadada, lo cual nos hace pensar, lo haría de nuevo sabiendo que iba a incurrir en el furor de Jezabel. Creemos que sí, pues si el creyente es guiado por el Espíritu Santo a hacer las buenas obras del Evangelio, sabiendo que la sociedad, la familia, el vecino no siempre lo van a aprobar, hermano. Tu vecino, mi vecino, a veces dentro de la misma casa no van a aprobar lo que estamos haciendo para el Señor. Estás dedicando mucho tiempo a Dios, o eso que hiciste, tú crees que lo hiciste bien, y siempre van a haber algún cuestionamiento. ¿Ok? De hecho, en Mateo capítulo 10, versículo 22 lo dice. Dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. No dice que comenzarán a tocar flauta y a hacer palmas y todo eso. No, hermano. ¿Ok? Pero también dice, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. También dice, en 1 de Pedro 4:14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre ustedes. Hermano, la hostilidad del mundo no debe impedir el hacer el bien y dejarnos usar por el Señor. Y nosotros como creyentes estamos llamados a eso. A mí, ahí recientemente pasó algo en la escuela de mi hija. Le estaban enseñando algo que no era ni siquiera algo del pensum académico, como matemática, lenguaje, inglés, no lo es. Algo, una clase aparte, un ramo aparte de psicología, donde estaba enseñando todo lo que es cambiarse de género. Bueno, mi esposa cuando me contó eso, porque mi hija le envió un WhatsApp, oye, está pasando esto ahora en la sala, bueno, yo no perdí el tiempo, me fui al colegio.
me fui al colegio. Yo dije, esto puede costarme muchas cosas. Le dije, señor, yo de verdad tengo que hacerlo. Y mandé llamar a la profesora. Y le dije, ¿cómo está, profe? ¿Me regala un par de...? No, no tengo... O sea, yo no había pedido horas ni nada. No, le dije solamente un minuto, hermano. Y le dije, mire, cuando yo inscribí a mi hija acá, yo dije abiertamente que era cristiano evangélico, tenía principio, ¿verdad? Acepté las condiciones de la escuela y mi hija en todo, en matemática, en inglés, en ciencia, en todo, cumple absolutamente a cabalidad. Eso no es un ramo en el cual ella tenga que estar allí presente. Yo le agradezco que excluya a mi hija cuando tengan temas que tienen que ver y que vayan contrario a nuestra creencia, a nuestro principio. Se lo pido de verdad. Todo lo que el resto, te exíjale lo que tenga que exigirle y yo también se lo voy a exigir. Pero con respecto a nuestros principios, a nuestra fe, allí y que no es algo que efectivamente tenga que ver, yo le agradezco que no incluya a mi hija en eso. Y la maestra, bueno, yo iba convencido de que Dios de verdad me estaba respaldando, de que yo lo estaba haciendo conforme a lo que Dios me ha enseñado a mí durante muchos años. La maestra me dijo, de verdad, vamos a trabajar para eso y vamos a excluir a su hija de este tipo de actividades. Y le informaremos cuando sea algún tema distinto y usted nos dice si su hija puede participar o no. Bueno, yo estoy formando a un creyente, discipulando a mi hija. Si yo permito eso, puede pasar algo distinto. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer el bien, hermano, aun cuéstelo lo que nos cueste. Aquí, importante, hermanos, que el tema principal de este es que, que el desaliento no nos no nos haga dejar de servir al Señor. Eso es lo principal. Dice la Biblia que Elías tuvo miedo y yo para salvar su vida. Lo dije antes. Dice que se fue a Berseba, una ciudad de Judá, dejó allí hasta su sirviente, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama, en algunos casos, ¿ok? Y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo, no soy mejor, perdón, que mis antepasados que ya murieron. Esto, obviamente, como decíamos, era como contradictorio, había una confusión, había un nivel de emoción en él difícil que efectivamente era una gran depresión. Pero luego dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 6, dice, más bien, esto Pablo hablando acerca de las cosas que pasó por servir al Señor. ¿Okay? Aquí es Pablo quien está hablando. Dice, más bien siempre damos muestras de que somos ministros de Dios. O sea, ministros servimos a Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, porque vamos a pasar por ellas, en las necesidades, porque en algún momento podemos pasar, en las angustias, porque vienen hermanos, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, como decía mi hermana, en algún trabajo, oye, te sientes porque todo va contrario a lo que conocemos, en los desvelos, aquí en los ayunos, pero en una versión dicen en el hambre, ¿ok? En la pureza, en el conocimiento de la tolerancia, en la bondad, en el espíritu, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama, buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Hermano, Pablo aquí describe que como creyente van a haber situaciones difíciles por las cuales vamos a pasar. Pero aún así, hermano, si es por la causa del Señor, esto nos debe llevar a tomar fuerza. Y decir, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. Tu palabra dice que en algún momento hasta cárceles o van a haber situaciones difíciles en nuestro trabajo, hasta necesidad puedo tener. Pero a veces no entiendo, pero por alguna razón te está pasando. Yo sé que tú me vas a fortalecer en esto. Entonces, hermano, acá tengo tres promesas, ¿ok? Que Dios nos da a nosotros. Se lo dijo a Josué. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas.
Hermanos, sirvámosle al Señor porque Él está con nosotros, nos lo está diciendo. Salmo 23:4 dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu Señor está conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Dios nos da confianza, hermano. Aún en el momento más oscuro, más difícil, de la enfermedad, de la soledad, de los hijos que no hacen las cosas, que se desvían por otro camino, de la situación compleja que veas en tu trabajo, Dios está contigo, está contigo. E Isaías, el profeta Isaías nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Esta palabra, hermano, es para nosotros, para que tomemos ánimo en esos momentos en los cuales quizás un ministerio que Dios nos entregó de, de predicación, de enseñanza, hermano, y a mí me toca esto, porque luego de salir de distintas etapas de la salud, hermano, yo le pedí al Señor que quería servirle. Y el estar dándole la clase a ustedes el día de hoy, para mí es una respuesta de parte de Dios. Yo no tenía mucho ánimo ni me sentía muy bien, hermano. Y cuando me dijeron, hermano, puedes dar la clase, quizás mentalmente, físicamente, no consideraba que tenía como las condiciones perfectas. He estado orando al Señor y pidiéndole al Señor junto a mi esposa para tener renovada fuerza, no solamente física, sino en el espíritu. Le dije, Señor, ayúdame a servirte. Como en algún momento yo lo hacía a través de las clases, a través de alguna predicación, a través de algo que yo te podía servir. Y el estar aquí con usted, para mí es eso, saber que en medio de la situación Dios me puede usar a mí y me va a sostener. Dice, el desánimo no puede impedir los propósitos de Dios. El desánimo no debe impedir cumplir lo que Dios pide de nosotros. ¿Ok? Eso está en Primera de Reyes. ¿Ok? Versículo 18. Dice, Dios comisiona a Elías con nuevas órdenes. Vuélvete por tu camino. Todavía hay cosas por cumplir a nivel internacional, nacional. Ahí hablaba de Hazael, Jehú, y personal, que era comisionar a Eliseo. En una ocasión, Pedro preguntó a Juan, Señor, ¿y de este qué? O sea, porque a veces nosotros, "Oye, y Efraín, ¿qué es de él? Que no hace, no sé, no lo vemos que sirve al Señor, o no sé, puro habla". Y el Señor le dijo, ¿y qué de ti? Sígueme tú. Entonces, eso es lo que muchas veces Dios espera de nosotros, no que veamos al hermano, si lo vemos para ayudarlo, para animarlo, pero no para cuestionarlo, sino que nosotros más bien nos animemos, nos animemos. Fíjense que el 1 Reyes 19:5 dice que Elías se recostó bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Oye, fíjense, hermanos, que durante el momento en que Elías se va, Dios no lo cuestionó, no lo vio ahí acostado, triste, abatido, y empezó a decirle, oye, tú, ¿qué haces ahí? ¿No ves que te acabo de usar? No, hermano. Qué bonito el Señor cuando nosotros nos sentimos abatidos y viene y usa hasta los ángeles. Dice que un ángel se le presentó y le puso algo de comer, algo de tomar, y le dice, ven, despierta, levántate, come. Lo animó, lo levantó. Dice que esto ocurrió 2 veces. Y hay una parte que está destacada aquí en rojo, hermano. Dice, un largo camino por recorrer. Tienes un largo camino por recorrer. Dios siempre nos va a devolver de nuevo las esperanzas, hermano, aún en medio de la tribulación. Y va a devolver los propósitos por los cuales nos llamó. Y dice en el versículo 7, pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, levántate y come. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Nosotros quizá somos, oye, pero si después, y lo hablamos al principio,
Oye, pero ¿por qué hiciste eso? Si de Dios ya te ha usado tanto, y tú eres un pastor, y tú eres un maestro de la palabra, y tú eres del ministerio. Hermano, Dios aquí cuando ve desanimado al hombre no hace eso, y eso tiene que también llevarnos a nosotros a, como hombres de Dios, guiados por el Espíritu, a ser restauradores. El hombre y la mujer de Dios debe ser restaurador del que está abatido, del que está cansado, del que está en un momento difícil. Aquí Dios nos los muestra. No, en un primer momento, cuando quizás alguien pueda llegar a usted o pueda llegar a mí, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no me he sentido bien. Hermano, aquí Dios nos da ejemplo. Ven, te invito a mi casa, tomemos el té, vamos a orar juntos, Dios te va a ayudar a salir de esto. Tranquilo. Porque Elías, siendo un gran hombre de Dios, pasó por esto. Usted y yo pudiéramos pasar por esto. Pero Dios está allí, Él es fiel. Te va a decir, hey, levántate, come. Hey, largo camino te queda por recorrer. Y te va a hacer que retomes el camino. Con Elías lo hizo, lo puede hacer contigo. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Por eso, hermano, no dejemos, ¿ok? Como dice acá, que el desánimo puede impedir los propósitos de Dios en tu vida o en mi vida. No importa la edad, no importa esto, no importa el país. Dios se va a encargar de que cumplas ese propósito. Aquí, hermanos, y también me gustaría escucharlos luego, de verdad, parte de las conclusiones que yo traigo para esto. Bueno, el desaliento es una buena oportunidad para ver si estamos poniendo nuestros deseos y expectativas en en control de la manera en que cumplimos o no cumplimos los propósitos de Dios. La Totalmente. persona es, ya termino de leer y le doy la palabra. La persona desalentada siempre ve la copa medio llena, siempre se lo escuchamos, ¿verdad? No ve el vaso medio lleno o casi vacía. Pero esto no quiere decir que Dios quiere que veamos la copa medio llena. El desafío es afirmar que nuestra copa está casi llena. Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dios te prepara el camino, hermano. Dice, por medio de nuestra fidelidad, Dios permite que haya un crecimiento para cumplir sus propósitos eternos. El versículo 18 dice, Elías pensaba que él era el único, hermano, que en todo Israel, perdón, que había permanecido fiel a Jehová, pero estaba equivocado. El desánimo siempre hace que el creyente vea el lado pesimista, pero Dios siempre ha estado obrando, levantando a su siervo para levantarte a ti, para levantarme a mí, para levantar la iglesia, para usar al pastor, para usarnos, ¿ok? A personas que jamás imaginábamos. Cuando Elías oró, estaba enfocado en su propia experiencia, pero aprendió que la misión de Dios se tenía que cumplir. Y eso es parte, hermano. Entonces, aquí me vuelvo atrás. Un hombre como usted, como yo, con propósitos, usado para sacar idolatría, para hacer que cayera lluvia, para hacer distintas cosas, y aún así pasó por un momento difícil. Pero aún así, a pesar de haber quizás sido deprimido, Dios lo restauró. A pesar de haber visto algo distinto a lo que Dios estaba viendo, Dios le hizo cambiar la forma de ver las cosas. Dios lo llevó de nuevo. Aun cuando él no ungió a los profetas que a los reyes que Dios le dijo, lo hizo su discípulo Eliseo, pero cumplió hasta el final los propósitos. Y es lo que Dios espera de ti y de mí, que aun cuando estemos desalentados, no dejemos de servir, hermano. Eso va a ser de bendición para nuestras vidas. Aquí me gustaría escucharlos un poco. Han estado súper calladitos. Y ver cómo lo ven ustedes, qué opinan como creyentes.